Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta a 9 minutos sobre las 9 de la mañana, como decimos, jornada en este jueves, día 11. Vamos a hablar del Parlamento después de conocer algunos detalles de esas iniciativas que tratan de dinamizar el comercio en Puerto del Rosario. Iñaki Álvaro Lavandera, socialista, diputado, gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias, buenos días. Bueno, decíamos que son días muy intensos en este momento, pendientes de la aprobación de un presupuesto también que va a fijar la hoja de ruta de Canarias y donde estamos escuchando a algunos partidos, concretamente este fin de semana Coalición Canaria, que alertaba sobre una ausencia que forma parte de las prioridades de Fuerteventura, el Centro Médico de Especialidades del Sur, donde Mario Cabrera ha insistido además en una rueda de prensa esta semana en los micrófonos de Onda Fuerteventura que esa partida no estaba ni siquiera en preaviso dentro del borrador del presupuesto de sanidad del Gobierno de Canarias. ¿Qué tienen que decir ustedes sobre esto? Bueno, que me alegra que sea la principal y única crítica por parte de Coalición Canaria. Estamos hablando de un presupuesto de inversiones nominadas para la isla de Fuerteventura de más de 87 millones de euros, que incrementa un 16% con respecto al año anterior, que ya era bastante más también de lo que se invertía cuando gobernaba Coalición Canaria. Con respecto al CAE de la zona sur, bueno, he hablado directamente con los responsables de la consejería y lo que me dicen que fue un error de mecanización y evidentemente ya tenemos preparada la enmienda, ya tenemos pactada la enmienda con el Gobierno de Canarias y esa partida se va a incluir. Lo puedo anunciar y lo puedo asegurar y lo puedo confirmar. Con lo cual, si esa es la crítica, bueno, que sepan que esa partida va a estar. Ahora, yo, sin ánimo de querer buscar responsabilidades, sí le pediría a Coalición Canaria que arrimase el hombro para que proyectos tan importantes como el CAE de la zona sur pues saliesen adelante, porque no solo es una cuestión presupuestaria. El ayuntamiento todavía está con un expediente de modificación de uso, hay un vial que cruza por en medio de la parcela, por lo cual la parcela hoy por hoy no es apta para el uso del CAE de la zona sur. A pesar de que se ha anunciado lo contrario. A pesar de que se ha anunciado lo contrario, los informes del gobierno determinan eso, se está trabajando y colaborando con el ayuntamiento, o sea, no busco un conflicto interinstitucional, o sea, está trabajándose con el ayuntamiento está trabajando en esa modificación, pero hay que decirlo todo, yo creo que hay que ser transparente, ¿no? Porque meterle presión a una de las partes, que es la que tiene que ejecutar la obra, bueno, no me parece del todo justo cuando la parte previa, ¿no?, por así decirlo, de tener puesto a disposición el suelo, pero de forma que sea viable la ejecución de la obra, pues no debe de olvidarse, ¿no? Por eso, en ese sentido, por desgracia para Fuerteventura, bueno, pues estas cosas van lentas, más que buscar responsables, yo creo que, como dije antes, todos tenemos que arrimar el hombro, la partida va a estar. El plan funcional está hecho sobre qué es lo que se pretende hacer, qué es lo que se quiere hacer. Cuando esté la parcela totalmente definida y cedida e inscrita en el patrimonio de la comunidad autónoma, se hará el proyecto de ejecución y se comenzarán las obras. Esa es la hoja de ruta y lo que tenemos que hacer todos es ponernos manos a la obra para que esa hoja de ruta se cumpla lo antes posible. Y bueno, hasta donde nosotros sabíamos, porque además del debate entre una alcaldesa como Esther Hernández, que le gustaría que estuviera en su municipio, un alcalde como Pedro Armas, que quiere ceder el suelo de la Lajita, en el medio de todo esto el Gobierno de Canarias tenía que haber fijado ya exactamente durante esta legislatura cuál va a ser la ubicación más idónea. De momento, la ubicación se fijó en la legislatura pasada con el estudio que se hizo. Se hizo un estudio, el estudio lo ha asumido el nuevo equipo de la consejería y esa ubicación no se ha cambiado.
Otra cuestión es que la Consejería de Sanidad también está trabajando en la ampliación del Centro de Salud Gran Tarajal y que el Centro de Salud Gran Tarajal pues tenga la capacidad de acoger pues determinadas especialidades cuando se aumente esa infraestructura, que también estamos pues trabajando con ver las posibilidades de ampliación con el suelo disponible. Hay un parking al lado que tiene un uso que es del ayuntamiento, que está dispuesto a ceder, pero también ese parking tiene uso sociosanitario porque también tiene una instalación, una infraestructura sociosanitaria al lado, ver cómo se compagina, en qué se amplía, en qué uso. En definitiva, el CAE de la zona sur está definido en la Lajita, pero eso no quita que las sucesivas ampliaciones que se deben acometer también en el Centro de Salud Gran Tarajal den cabida a que haya una capacidad de que diferentes especialidades pues puedan pasar consulta allí también. ¿Se sabe si estos presupuestos recogen también alguna infraestructura educativa para la próxima legislatura, para el próximo año? Bueno, está pendiente ya en el Departamento de Contratación las nuevas canchas deportivas del CEI Francisco Navarra Artiles, y la gente le sorprendería preguntándose, bueno, pero si ese centro ya tiene canchas deportivas, y es cierto, pero hay que cambiarlas de ubicación. Una vez se modifica la ubicación de las canchas deportivas de ese colegio, se procederá a la ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional que está en Majada Marcial. Ajá, sí, que lo llevan demandando, sí, una ampliación, pero tiempo. Para poder ocupar, la ampliación pasa por ocupar las actuales canchas deportivas del Francisco Navarra Artiles, por eso ahora mismo está ya con un presupuesto de ejecución cercano a los 900.000 euros para poder ejecutar esas canchas deportivas. Bueno, decimos que infraestructuras educativas porque recordábamos este año que efectivamente Fuerteventura llevaba 15 años sin inaugurar una sola infraestructura, más allá de lo que ha ocurrido en Villaverde o de lo que ha ocurrido en Morrojable. Bueno, este año se han inaugurado 4 centros en toda Canarias y 2 de ellos han sido en Fuerteventura. Bueno. También se puede mirar de esa manera. Sí, bueno, o se puede mirar que en Antigua seguimos con el déficit que no se ha cumplido. Importante, el Colegio del Castillo tiene que arrancar. También está previsto. Nosotros vamos a proponer la planificación de determinadas infraestructuras. No las quiero anunciar hasta que no tenga, igual que en el CAE de la Lajita, sí lo puedo decir porque ya tengo la conformidad del gobierno, pues estamos trabajando en otros centros educativos que deben de ya ir planificándose con respecto a lo que es el suelo y el proyecto para ir ejecutándose. Uh-huh. Bueno, usted este fin de semana redactaba de alguna forma, escribía sobre los presupuestos que decían que eran unos presupuestos para todos y no dejaba de lado los datos del desempleo, que por cierto, en la visita que mantuvo representantes de Vox este fin de semana a Fuerteventura y a Gran Canaria, pues pusieron el acento sobre una de las regiones de España con mayor grado de desempleo juvenil, jóvenes muy cualificados, con carrera universitaria o con máster, pero que seguían a la cola del resto de España por no aportar soluciones para este tipo de trabajadores o por no tener los nichos necesarios de mercado. Usted no lo ocultaba en este artículo de opinión sobre la necesidad de poner más recursos, crear más oportunidades. ¿Cómo se va a materializar esto? Bueno, hay un programa de becas, hay un programa de un Plan Nacional de Competencias Digitales, hay un Plan Nacional de Empleo Joven, hay un programa de, no recuerdo el nombre ahora, pero lo que viene a ser es como la primera experiencia profesional, ¿no? Donde pues se va a ayudar a que los jóvenes tengan esa primera experiencia profesional con un programa de ayudas a los jóvenes y a las empresas. También va a haber un programa de startups, que parece que no, pero está muy relacionado porque esa emprendeduría en startups suele estar relacionada también muchas veces con el perfil de gente joven y preparada. También hay programas de recualificación y de educación. No todos los jóvenes están, no hay un universo completo de jóvenes universitarios con máster, etcétera, etcétera. No, desde luego. De hecho, hay muchas personas sin terminar una formación mínima. Y en ese aspecto pues se va a reforzar lo que es la formación profesional dual.
con una visión no solo a corto plazo de ayuda a tener esa primera experiencia profesional, sino también a medio y largo plazo de que los jóvenes cada vez estén mejor formados, más preparados y sobre todo esa preparación que esté adecuada al mercado laboral que nos enfrentamos. Esos son los trabajos que está haciendo el Gobierno de Canarias, impulsados también con el Gobierno de España, porque es uno de los aspectos también relevantes de los presupuestos generales del Estado, igual que también relacionados con los jóvenes el acceso a la vivienda. No solo ese bono alquiler para los jóvenes, sino bueno, pues el despliegue de políticas de vivienda que van a suponer que en España y especialmente en Canarias se construyan viviendas que hace años que no se construye vivienda pública, para alquiler, igual que ayudas y otras políticas como por ejemplo la propia ley de vivienda, que intenta que en mercados tensionados, que hay muchos lugares en Canarias, y es una pena que el Partido Popular ya anuncie que no quiere aplicarla allí donde gobierna, porque hay bueno, pues muchos núcleos, sobre todo en Canarias, que han derivado la función de la vivienda, la función social que tiene la vivienda, a una función más económica, como es por ejemplo la vivienda vacacional, donde bueno, pues ha eliminado del mercado esa oferta de vivienda y al haber igual demanda o mayor y menos oferta, pues se están tensionando precios. Entonces hay que buscar incentivos para que el propio mercado se vaya regulando, y tenemos un grave problema de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, y ese es uno de los elementos que queremos abordar de frente. Decía usted de hacer los deberes en casa. El señor Chano Franquis ha puesto a disposición la posibilidad de construir suelo, construir viviendas, bueno, pues con todos los gastos prácticamente pagados por el Gobierno de Canarias, y solamente Puerto del Rosario, de los 6 municipios de Fuerteventura, se pueden ver beneficiados de estas ventajas, no solamente fiscales, sino también en el gasto de los presupuestos municipales o incluso del Cabildo de Fuerteventura. ¿Puede ser que sea porque es el único municipio que tiene su plan general aprobado? Tiene mucho que ver, evidentemente, con el planeamiento. Es decir, que mientras Fuerteventura no siga haciendo sus deberes en esa materia, ¿seguimos renunciando? Tiene mucho que ver con el planeamiento, pero también tiene mucho que ver con las prioridades políticas que se han determinado en los últimos años, ¿no? Todas las islas, todos los municipios en general tienen problemas de planeamiento. O sea, no es una cuestión exclusiva de Fuerteventura. Pero a mí me viene a la mente, por ejemplo, 2 aspectos. El tema sociosanitario, ¿no? Ahora se está terminando una infraestructura importante con 100 plazas para Fuerteventura. Pero desde hace años, por ejemplo, islas como El Hierro tienen más de 100 plazas. Desde hace años, con muchísima menor población. O Lanzarote tiene 200 y pico, porque en su momento hubo un presidente de Cabildo, que hoy falleció no hace mucho, Pérez Parrilla, que tuvo una determinación por abordar esa política. Yo tengo la sensación de que en el Cabildo de Fuerteventura el tema sociosanitario muy pocas veces ha sido una cuestión de política prioritaria. Sí, en su momento, cuando estuvo Olivia Esteves, he visto algo, Víctor Alonso también ha querido darle un empuje importante, pero tengo la sensación de que no lo ha sido, porque si lo comparo con otras islas, resulta que, y lo comparo con las islas no capitalinas, para no meternos en Gran Canaria y Tenerife, que son otras dimensiones, que Fuerteventura esté en un ratio muy inferior con respecto a esas islas, es porque sinceramente no se ha querido dar importancia a esa cuestión. Igual que me sorprende, y esto ya es una reflexión que hago, porque, por ejemplo, tú vas al Cotillo y tú ves la estación de guaguas y ¿cómo la ves? Cerrada. Sí, las guaguas paran, recogen y se van. Pero lo que es la infraestructura, yo recuerdo ir a la inauguración, muy bonita, pero aquello está cerrado y sin uso. Vas a la estación de guaguas de Corralejo, la que está cerca del campanario. Sí. Otro tanto de lo mismo, aquello está cerrado. Vas a la estación de guaguas de Morrojable, una infraestructura enorme, tampoco veo ese uso. En determinados momentos ha habido impulso político y ha habido suelo, pero digamos que no se ha priorizado las políticas más directas y relacionadas con las personas. No quiero decir que las estaciones de guagua no sean necesarias, pero vemos infraestructuras cerradas y vemos que falta suelo. Por ejemplo, yo digo lo del Cotillo porque también hay una necesidad de construir un consultorio local en el Cotillo, se ha pedido suelo al ayuntamiento y el ayuntamiento no encuentra
Y después ves grandes espacios cerrados que costaron un dinero porque al presidente del cabildo de turno pues le apetecía inaugurar estaciones de guaguas muy bonitas, de diseños muy bonitos, con cristales, con espacios abiertos, pero que no tienen ninguna utilidad para el pueblo. Y cuando no se prioriza lo educativo, lo sanitario, lo sociosanitario en esos planeamientos, en esas puestas a disposición de suelo, y se ocupan por otros espacios que a lo mejor, bueno, pues puede inaugurar el propio cabildo porque es competencia del cabildo, y se quieren poner una medallita y cortar una cinta, bueno, pues después pasa lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, que tenemos pacientes que se desplazan a las islas y que necesitan ser acompañados o estar acompañados. Ayer Nereida Calero, en este caso, volvía a poner el acento en esta cuestión de la que llevamos hablando, Iñaki, 20 años. Sí, los pacientes necesitan ir acompañados. Los no pacientes necesitan ir acompañados y los pacientes, que a mí me conste, van acompañados. Ella ponía planteaba algunas situaciones en las que el acompañante fuese menor de edad. Y el consejero le dijo que se revisaría. Que, hombre, en un decreto no se puede regular toda la casuística, pero que se revisaría y se vería si hay que hacer alguna modificación para que se sea más flexible por parte de los responsables de la gestión sanitaria en que esas situaciones no puedan ocurrir. Yo lo que creo es que, de todas maneras, y esto no es una crítica a ningún gobierno ni a ningún consejero del color político que sea, porque en los últimos 30 años prácticamente ha sido Coalición Canaria. Creo que Canarias en general tenemos que darle una visión al sistema sanitario desde la perspectiva del paciente en la isla no capitalina. O sea, ya no es cuestión de que te paguen o no te paguen, sino cómo te pagan, cuántos papeles tienes que presentar, qué justificantes tienes que hacer, cómo tienes que ir a recoger el billete, cuando llegas al aeropuerto, si está la guagua, si no está la guagua, si te han dado la información suficiente, si te han dado un folleto o no te han dado un folleto. Cuando llegas al hospital de referencia, resulta que te tratan como si fueras un paciente también de la isla capitalina, que no tengan previsto cuando llegas allí que tú eres un paciente de la isla no capitalina, que le salte al profesional, no solo al que te llama, sino al propio médico, un aviso de que eres de una isla no capitalina, no solo para que te atienda antes, para que puedas coger el avión de vuelta, sino para que no te haga ir para algo que es simplemente decirte informarte o firmar un papel y no tengas que molestarte en ese viaje con ese coste para el propio servicio público, pero sobre todo con las molestias para el paciente. Creo que hay que redefinir muchas cosas en esos procesos de atención que van más allá de pagar o no pagar una dieta. Es ponerse en la piel del paciente de la isla no capitalina. Bueno, yo no le quito ni una coma a lo que está diciendo, pero también es cierto que la Consejería de Sanidad ahora mismo la llevan ustedes. Sí, la llevo. Y por eso estoy insistiendo. De hecho, estoy insistiendo. Y aquí no tenemos censo todavía de pacientes oncológicos en Fuerteventura, que ha sido una de las grandes quejas para saber exactamente, para poder datar de qué problema estamos hablando y cuántos recursos necesitamos. El otro día pregunté el número de desplazamientos que había al año y es que no recuerdo el dato, pero eran cientos de pacientes, no solo por temas oncológicos, y tiene que haber, vamos a ver, está todo informatizado. Otra cosa es que no haya, que se le designe a una persona para hacer un estudio del número de pacientes. Yo no creo que la cuestión básica sea tener un censo. La cuestión básica es arrancar de una vez por todas con el búnker, que ya lo tenemos, que para el año que viene se va a instalar ya el acelerador lineal y que una cuestión que no se cumplió en la legislatura pasada se va a cumplir en esta. Yo creo que eso es más básico. Igual que la hemodinámica, que es una cuestión que es vital y que se va a instalar. Igual que solo el presupuesto para personal para el año 2022 de Fuerteventura en materia sanitaria aumenta más de 7 millones de euros. Aumenta un 10%. Eso es una cuestión que hay que poner en valor. Igual que hay que poner en valor que el gobierno de Canarias no va a ser como otras comunidades autónomas, porque aquí hay lista de espera, pero también hay listas de espera en otras comunidades autónomas que se han generado por la falta de actividad ordinaria por culpa de la pandemia. Pero nosotros vamos a mantener 2.400 profesionales sanitarios que se han contratado en esta época de pandemia, igual que vamos a mantener 700 trabajadores relacionados con los procesos de vacunación y de rastreo,
por causa de la pandemia, y ese personal se va a mantener precisamente para abordar el incremento de la lista de espera que se ha producido en estos año y medio de pandemia. Y a mí me sorprende que en otras comunidades autónomas, como por ejemplo la de Madrid, que tienen 500.000 personas para listas de espera de consultas externas, mucho más proporcionalmente de lo que tiene Canarias con respecto a su población, pues estén ya pues no renovando contratos al personal sanitario. Bueno, vamos a ver estos presupuestos que pasan por Parlamento y para su posterior aprobación a finales de diciembre, ¿no? Aproximadamente. El 22 de diciembre debería estar aprobado definitivamente un presupuesto expansivo en época de crisis, igual que fue el año pasado, eso es una cuestión que hay que poner sobre la mesa. La inversión pública, la ayuda a los sectores productivos, al empresariado, a las pymes, a los autónomos, a las familias. Al sector primario, que estamos viendo que hay un dato interesante en este caso, un primario, 23%. A la inversión, en sostenibilidad, o sea, una apuesta de crecimiento de gasto público y de inversión pública y de ayudas públicas en un momento en el que el dinero público es más necesario que nunca y no volver a cometer los errores de los recortes de las anteriores crisis. Bueno, nada más y nada menos que 9.100 millones de euros son las cuentas para el 2022 que preservan, como apunta ya aquí Álvaro Lavandero, una partida muy cuantiosa para bienestar social, para igualdad de oportunidades o para sanidad, en este caso con 3.500 millones. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, no se vayan, que vamos a hablar de ese ciclo de cine documental de forma pionera que ha traído el concejal Verdugo, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, al auditorio y que continúa de forma gratuita cada día a las 8 de la tarde.